Hola, hola, mis amores lindos. Vamos a ver ahora, la historia de Guatemala, pues no terminaríamos el día de hoy si la viéramos completa, pero la vamos a enfocar más que todo a la educación, ¿verdad? A lo que pasó en la educación desde el inicio o desde la conquista de Guatemala hasta pues más o menos nuestros días, ¿verdad? Vamos a remontarnos un poquito en el tiempo y vamos a ver que la historia de Guatemala dice, la historia de Guatemala en la época prehispánica, o sea, ¿qué quiere decir prehispánica? Antes de la venida de los españoles, empieza en Mesoamérica. Mesoamérica abarca parte de Chiapas, Honduras, Guatemala y parte del Salvador. Eso comprende la región, ¿verdad? O sea que dice que comprende gran parte del suelo mexicano, que es todo lo que es Chiapas y casi toda Centroamérica, ¿verdad? En este territorio fue ocupado por civilizaciones con similares características culturales. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían casi las mismas costumbres de la llegada, antes de la llegada de los europeos, ¿verdad? O de los españoles en el siglo XVI. Las más importantes fueron la Olmeca y la Maya, ¿verdad? Tradicionalmente se han establecido tres periodos y horizontes que comprenden las fases más importantes de aquellas culturas. Por ejemplo, en el preclásico es en 1500 antes de Cristo, al 300 después de Cristo. El clásico comprende 300 después de Cristo al 900 después de Cristo. Y el posclásico presenta el 900, del año 900 a 1697. Vamos a ver también que cómo eran las escuelas de las primeras letras, ¿verdad? Nacieron en primer lugar, los beneficios eran para los peninsulares. ¿Qué quiere decir peninsulares? Que ustedes saben que España es una península, ¿verdad? Porque el país está salido al mar Atlántico. Entonces, por eso se le llama peninsulares a ellos. Y en segundo, los pobres hijos de los españoles. Estos últimos eran los resultados, o sea, los mestizos. Los que eran hijos de españoles con las uniones irregulares con las mujeres indígenas, ¿verdad? Las indígenas recibían algunas veces educación en los conventos, pero eso solo se refería a que les daban el aprendizaje, se reducía nada más a la doctrina, o sea que les inculcaban pues la religión que ellos traían de su origen, ¿verdad? Que en este caso era la religión católica, ¿verdad? En relación a la educación maya, estaba fundamentada en satisfacer las necesidades sin dejar de lado sus fines de la vida. Por ejemplo, la familia, religión y el pueblo propiamente dicho, ¿verdad? Ellos realmente lo que les ayudaba, lo que hacían era enseñarles oficios, ¿verdad? A tejer, a limpiar el campo, a la agricultura, en ese caso. En cuanto a los grandes sectores del pueblo maya, solamente recibían la educación que se le daba dentro del hogar, desde la cual comprendía en la preparación para el trabajo, la habitualidad y el adestramiento tradicional, la introducción sobre ritos religiosos y las normas de respeto y cortesía. Esto era el pueblo maya en sí, ¿verdad? Que no tenían injerencia los españoles. Ahora, la educación media dice que fue suministrada en los colegios conventuales y los colegios mayores, ¿verdad? Sobresalieron en esta obra las órdenes de los dominicos, franciscanos y los jesuitas. La Universidad de San Carlos de Guatemala fue creada por la Real Cédula de el 31 de enero de 1676. Se pueden imaginar desde cuándo está la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Que antes solo la podían aplicar pues los hijos de los españoles, ¿verdad? La educación estuvo a cargo de los colegios mayores de Santo Tomás, San Borja, San Benaventura y San Lucas. Los pobres
o mayas no tenían el acceso, ¿verdad? Durante el doctor Mariano Gálvez se promovió la educación gratuita y se amplió la enseñanza primaria, las cuales incluían con las materias siguientes. Decía que era ejercicio de la lectura, escritura, reglas, elementos de aritmética, elementos de religión y moral, el catecismo político, y dice que fuera de la capital no habrá por ahora sino una escuela de hombres en la cabecera de cada uno de los 6 departamentos y uno más para mujeres en los 4 cabeceras con títulos de ciudades, ¿verdad? Era muy limitada la educación, ¿verdad? Era un privilegio, ¿verdad? Solo para las grandes personalidades. Por ejemplo, dice el gobierno de los 30 años fue de Manuel Francisco Pavón Aycinena, uno de los líderes del clan Aycinena y consejero del presidente Rafael Carrera. Fue responsable del sistema educativo durante todo el régimen de los 30 años, tanto así que los historiadores liberales que surgieron a partir de 1871 lo acusaron de ser responsable del movimiento pedagógico retrógrado que se vivió en Guatemala durante ese tiempo, ¿verdad? Porque la educación estaba limitada francamente a lo que a ellos les convenía, ¿verdad? Con el fin de mantener vigente estos gobiernos conservadores se hizo necesaria la formación de alianzas, bajo el liderazgo de Rafael Carrera de Guatemala. Entonces vamos a decir algunas de las conclusiones que podemos tener. Dice, podemos entonces inferir que la educación en esa era de los pueblos poseía la característica siguiente, ¿verdad? Desarrollar paralelamente al adelanto de los instrumentos de producción y al acendrado espíritu religioso. Era de carácter mimética. ¿Qué quiere decir mimética? Que era nada más imitada, ¿verdad? Por los más grandes y tradicional. Las actividades y destrezas se referían al cultivo de maíz y a las labores del hogar. Existían diferencias entre la educación del hombre y la mujer, ¿verdad? Lo cual ahora pues tratamos de que sea ahí sí que ecuánime tanto para hombres como para mujeres. Acá les traigo unas imágenes. En estas imágenes pues representan el comienzo, ¿verdad? De una nueva etapa de nuestras tierras aquí en América, que fue la conquista de los españoles, ¿verdad? Que fue nada más sometimiento, porque conquista nada. Miren, el vello tical, que es una de las milenarias de nuestra cultura, ¿verdad? De nuestra cultura maya, que pues es patrimonio cultural a nivel mundial. Y pues acá está la municipalidad, ¿verdad? Y cómo era en ese entonces. También tenemos la ciudad donde se asentó, ¿verdad? Guatemala, la antigua Guatemala. Y pues el Palacio Nacional, pues que este ya es más reciente, del siglo XX, que fue elaborado por Jorge Ubico. Ahí estamos, mis chicos hermosos. Espero hayan aprendido un poquito sobre lo que fue la historia y en base a cómo era la educación en ese entonces. Espero, por favor, puedan realizar la tarea incluida en la guía y espero sus evidencias. Dios me los bendiga.